nosotros el expresidente del Congreso, César Sumaeta. Recuerdo que lo tuvimos hace algunas semanas o meses atrás en Ampliación de Noticias. Tuvimos una conversación sumamente interesante de cara a lo que vamos a enfrentar el próximo año. No es una elección cualquiera, elegimos presidente, pero cambiamos además el Congreso de la República. En principio, ¿le parece que es una noticia auspiciosa para el país volver a la bicameralidad? Bueno, yo creo que sí, por una razón muy sencilla. Si es que ya nadie se atreve a dar un golpe de Estado o interrumpir la vida democrática del país, por lo menos es más difícil el proceso de vacar a un presidente. ¿Más difícil? Claro. La última vacancia que hemos tenido con Dina Boluarte prácticamente ha sido en horas. ¿Qué opinión le merece, antes de continuar analizando esa posibilidad del Congreso bicameral, cómo vio el proceso de la señora Boluarte? Porque, a ver, calza el motivo por el que se la vacó, la incapacidad para combatir la inseguridad a raíz del ataque a una orquesta de música muy popular. En lo que es la incapacidad moral permanente, ahí hay quienes han dicho, hombre, no es que apoyemos el gobierno era pésimo, pero la forma o el motivo por el que se la vacó no era precisamente constitucional. Lo que sucede, Mávila, es que el concepto de incapacidad moral permanente puede ser interpretado de A a Z porque no está regulado ese principio constitucional, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos doble cámara hay que estudiar profundamente, claro, cuidando que no nos vayamos muy a un lado de cubrir totalmente al presidente de la República, ni tampoco que tengamos una feria de denuncias por vacancia, de querer vacar al presidente y todo eso, ¿no? Yo creo que no existe realmente un concepto de incapacidad moral permanente de Dina Boluarte como para que lo hayan sacado en 10, 12 horas, me parece, ¿no? ¿Había denuncias anteriores? Claro, exactamente. Tenía denuncias, procesos por el tema de los roles, por el tema de la cirugía sí. Y más o menos dos o tres otras cosas más. Pero eso ya tenía su propio proceso, porque en todo caso, en su momento, cuando esos temas estaban vigentes en la opinión pública y Dina Boluarte no quería ni explicar porque no salía en la prensa, no daba entrevistas. Y el Congreso tampoco ejercía control político. Y ha mentido un montón de veces, ¿no? Es la verdad, ¿no? Porque él decía, no, que me he hecho una simple operación, pero finalmente hasta el propio médico que lo operó salió a decir la verdad. Y el Congreso, lógicamente, no ha hecho control político. El control político era que en ese momento, posiblemente, la cosa de ella era más severa como para poder construir la figura de la incapacidad moral permanente para vacar a la presidenta de la República. Por eso, en esa circunstancia, este Congreso que ha defraudado a la ciudadanía, ¿no? Patricia Juárez decía el otro día que ha sentido vergüenza en determinados momentos, hoy todos hacen mea culpa y autocrítica, es el que decide volver a una fórmula que ya se había sometido a una consulta ciudadana y no había prosperado. Por eso le pregunto si sigue siendo una noticia auspiciosa y cómo reconciliar al ciudadano de a pie con el Congreso de la República, si es que se puede. Yo lo que pienso es que las sanciones tienen que ser más severas. Yo creo que estamos en un corsé. Un congresista, por ejemplo, que se porta mal, que no tenga implicancias penales, solamente puede ser suspendido hasta 120 días. Yo creo que eso hay que abrir. Tiene que haber una pena una sanción mucho más severa. ¿Cómo cuál? Bueno, pues 6 meses, 1 año sin goce de haber. Yo creo que eso, por ejemplo, va a ser muy difícil que alguien se atreva a cometer una infracción que puede terminar en una sanción muy grande de 1 año fuera del Congreso y suspendido y sin goce de haber. En segundo lugar... Pero eso va a depender del propio Congreso. Claro, pues para eso se tiene que haber un proceso de reforma de la Constitución. Y un segundo tema que al final del programa que me entrevistaste tú con Fernando Carvalho, yo decía que la incapacidad moral tiene que ser una figura que ponga en el mismo nivel a todas las autoridades, de rey a paje. En algunos países, Mávila, la inhabilitación para ejercer función pública ya es de por vida.
ya no regresas nunca más a hacer función pública. Por ejemplo, tienes un presidente, un ejemplo, de 45 años. La Constitución te dice que solamente le puedes inhabilitar hasta por 15 años, no hay más. Ese cumplido su condena en 15 años, ¿cuántos años tiene? 60. 60, y está habilitado para postular de nuevo a la presidencia de la República. ¿Me entiendes? Entonces, los políticos, nosotros mismos tenemos que ser muy severos con nosotros mismos. Y no hay otra forma que inhabilitar de por vida. Compadre, ¿sabe qué? Chao. Nunca No más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ahora, podemos No puede haber de hoy esperar voluntad, porque las dos cosas que está mencionando, poner claridad, ¿no? Luz sobre la figura de la incapacidad moral y por otro lado también sobre la inhabilitación, dependen del Congreso. Yo sé que sí, yo sé que va a ser un trabajo muy difícil, especialmente en el Senado, porque finalmente el Senado es el que revisa Sí. una fórmula constitucional de esa naturaleza. Pero la tenemos que hacer, porque yo digo, si no ponemos vacunas, pero vacunas de verdad, que sean candados, ¿no? No vamos a poder avanzar. Yo digo, ¿qué hacemos? La suspendemos por un año, puede cumplir un año también y regresa por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la figura de la inhabilitación tiene que ser una figura muy drástica. O sea, el pueblo nos pide eso. Entonces, los políticos, si queremos ejercer y hacer política en el Perú, en cualquier cargo, ya sea de presidente de la República, de ministro de Estado, en este caso senadores, diputados, alcaldes, gobernadores o cualquier otro cargo público, por elección popular o nombrados, tenemos que ser severísimos, porque el Estado paga a sus funcionarios electos o nombrados por hacer una función pública en favor del ciudadano. Ese es otro reproche que se hace al Congreso, el tema de los gastos. Eso, por ejemplo, no puede ser. Mira, yo te cuento. Yo presidí un congreso de 120, pero en el trayecto aumentamos 10 más. Sí. ¿Ya? Porque Lima Provincia no tenía sus congresistas. Entonces, ¿qué pasaba? Lima Metropolitana elegía a los congresistas de Lima Metropolitana y Lima Provincia. Pero todos eran de Lima Metropolitana y nunca más se iban a Lima Provincia. Entonces que había que abrir un espacio para dar a Lima Provincia y creo que uno más al exterior y otros departamentos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo hice todo eso con un presupuesto, cambié la Cámara, inclusive para hacer un nuevo hemiciclo en la Cámara de Diputados, diré en el Congreso, para colocar 10 escaños más. A mí me entregaron 324 millones del 2010 al 2011. ¿Y sabes cuánto me sobró? 24 millones. Y bueno, ahí tuvo algunos problemas con los colegas porque quería que ese dinero se reparta entre lo que se iba. Y yo le digo, oye, ¿cómo no vamos a repartir un dinero si te está haciendo con tu sueldo de julio, con tu gratificación? Algunos que regresaban a provincias con claro, los gastos de desinstalación. Desinstalación, sí. Yo le digo, oye, vayámonos ya, ¿no? Y devolví al Tesoro Público. Y por eso me gané un lío. Me dijeron de todo, ¿no? 324. Entonces, es perfectamente posible tener un presupuesto muy austero. Hoy día creo que estamos llegando a 1.500, me parece. Sí. ¿Cuánto hemos aumentado? 10 parlamentarios más. Es como si la inflación en 15 años hubiese sido entre 500 a 600%. Y eso no ha ocurrido. No, pues. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces uno va al Congreso y ve que se tropiezan por una computadora, porque para una computadora hay como 4 o 5 trabajadores. Y se crean comisiones especiales. Las comisiones especiales se acabó. Se acabó. En la comisión ordinaria tú puedes crear subcomisiones para estudiar el Código Penal o la descentralización o el tema de la minería ilegal, pero son los mismos congresistas y es el mismo personal de la comisión, ¿no es así? Pero cuando se arma la famosa comisión especial para estudiar el turismo, para promover inversiones, eso ya es para quedarse con un personal... Claro, incrementar la burocracia. Con un equipo de, creo que 5 o 6 personas,
y el señor congresista que preside esa comisión especial se queda a los 5 años presidiendo la comisión especial. Bueno, las comisiones especiales tienen un periodo de 60 días, 90 días, 120 días. Como agencia de empleos. Exactamente. El Congreso se ha convertido en una agencia de empleos. Esa es la pura verdad, donde cada bancada dice, yo quiero 5 más, y entonces a todos lo reparten 5 más. Yo quiero 1 más, entonces a todos le dan 1 más. No pues. No es así, no debe ser así y no puede seguir siendo así. Correcto. Vamos a la calidad de las leyes también. Esa es otra de los retos que tiene el próximo Parlamento, porque precisamente se justifica la bicameralidad para mejorar la calidad de la legislación que de allí emana, ¿no? ¿Por dónde ha ido el deterioro legal, digamos, en la producción parlamentaria de los últimos años? ¿Dónde se ha visto mejor expresada o mejor expresado ese deterioro? Bueno, hay un concepto en el Congreso o una figura que se llama la doble votación. Sí. ¿Ya? Voto hoy día una ley y después de una semana se ratifica la votación. Ajá. ¿No? Supuestamente para hacer modificaciones, mejorar el texto, no se hace. Ya no se espera la semana. El propio presidente del Congreso, por presión de la bancada, dice, hoy día mismo votamos. O se exonera de ese claro, hemos escuchado varias veces, se exonera del trámite de los 7, 10 días y vamos a la votación. Y esa misma noche supuestamente se reemplaza al Senado con la doble votación. Pero ahora ya no, en la práctica no se ejerce eso, porque esa misma noche que se vota la ley, le exoneran del doble voto y ratifican la votación. Por eso es que la calidad de las leyes no son buenas. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Lo que en diputados se trabaja, en comisiones, con convocatoria de expertos, la opinión de los gremios, de los interesados, se vota en diputados y va al Senado para revisar ese proyecto de ley. Pero no se revisa en el Pleno. Ahí también tiene que estudiarse bien. Para eso tiene que haber convocatoria a verdaderos especialistas. Pero también, Mávila, el Congreso tiene funcionarios especialistas. Lo que pasa es que los congresistas llevan de la calle contratado otra gente que no conoce nada. No tenemos funcionarios que hemos mandado preparar, que tienen 20, 30, 40 años, que saben al revés y al derecho por dónde va una ley. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿Cuál es el costo social? Los requisitos que se requiere para la contratación de trabajadores en el Parlamento. No, lo que pasa es que han abierto la puerta, ¿no? Yo vi que abrieron la puerta y ahora, por ejemplo, para ejercer un servicio profesional 6, creo que no se necesita título profesional. Cuando esa valla ya la habían subido a título y maestría, y de ahí hemos elevado a doctorado, ¿no? En gestión pública, en derecho parlamentario, como debe de ser, porque el trabajo de una ley es bien delicado. No se puede sacar leyes como volante, porque tiene consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias en la caja fiscal. Puede tener todo tipo de consecuencias. Entonces, no es bueno el Congreso por sacar 500 leyes o 1000 leyes, o porque un parlamentario presenta 500 proyectos de ley, sino, como tú dices, por la calidad de la ley. Y sacar una buena ley tiene que demorar, tiene que estudiarse, consultarse, no solamente con organismos del Perú, con organismos internacionales, con especialistas, pero no necesita el Congreso gastar dinero para eso. No necesita el Congreso gastar dinero para eso. Yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo. En una oportunidad yo quería hacer un trabajo sobre la ley de comercio exterior, cuando todavía no había Ministerio de Comercio Exterior, me acuerdo. El Ministerio de Comercio Exterior era parte del Ministerio de la Producción, de la Industria, creo que el título de la tarjeta del ministro era más largo, ¿te acuerdas? Ministerio, sí. Exactamente, ¿no? Ministerio de Pesquería la anularon, sí, claro. ¿no? Entonces se abrió, se quedó el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y entonces para el tema de comercio exterior convocamos a una persona que hable e interprete perfectamente el inglés. Cuando no había, pues hoy día con la tecnología tú puedes traducir a cualquier idioma. Y de las 300 personas que había en el Congreso no había uno que podía manejar el inglés con mucha soltura, ni escribir ni hablar bien. Ahí sí tuvimos que contratar un especialista de fuera del Congreso. Pero ahora ya no. Ahora
los funcionarios también tienen que hablar un idioma, tienen que escribir. O sea, a esos niveles tenemos que llegar. Está bien que los congresistas lleven pues, algunos partidarios a su despacho, pero no pueden inundar de gente que no tiene ningún conocimiento de la legislación, ni qué significa el concepto de costo-beneficio, el famoso artículo 75 de la Constitución. Y yo dejé firmado un convenio con la Católica para que le enseñe a los parlamentarios cómo se construye el costo-beneficio de una ley. Interesante. Pues, pero nadie lo usó. Costo, lo voy a volver a hacer. Sí. Segundo, un convenio con el Banco Central de Reserva para que los que no son economistas ni conocen de finanzas, el Banco Central les enseñe a leer las notas semanales del Banco Central. Cuando dice cómo está el gasto corriente, cómo está el comercio internacional, cómo está la deuda, el servicio de la deuda, cómo está el déficit fiscal. En la nota semanal, que ahora no te dan en físico, sino está en la web del Banco Central, ahí está todo. Pero hay que aprender a leer, porque inclusive tiene un glosario de términos. También he firmado un convenio con el Banco Central para que los congresistas, si no van al Banco Central, venga a su oficina, un funcionario del Banco Central y le enseñe a leer correctamente las notas semanales del Banco Central y que la Católica le enseñe qué es lo que significa el costo-beneficio. Y así seguiremos sugiriendo más convenios. Porque no, pero en este caso no nos cuesta nada. Claro. Con el Banco Central no nos costó un sol, ni con la Católica un sol. Podemos firmar también convenio con la Pacífico, bueno, en fin. Y no le cuesta un sol al Congreso. De acuerdo. Entonces, la tendencia es que el parlamentario tiene que ir a especializarse. Claro, y aquí una sugerencia. Bueno, este sí es un tema más difícil. Yo creo que los congresos deben tener solamente 2 presidentes, ambas cámaras. Un presidente 2 años y medio y otro presidente 2 años y medio. Las comisiones igual. Cada 2 años y medio cambias de comisiones o te ratificas en el mismo. Ahí vas. La tendencia va a que el parlamentario se especialice en el tema agrario, en el tema minero, en el tema de energía, en el tema de educación, en el tema de salud. Sí, da mucho y más. Además, y con esto termino Mávila, ¿qué es lo que sucede? El pueblo conoce quiénes son los miembros de esa comisión. Pongámonos de acuerdo ahorita. ¿Quiénes son los miembros de la Comisión Agraria? Ni tú ni yo. Ni tú ni yo sabemos ni quiénes son, con eso ni quién es el presidente. Le agradezco mucho que haya ¿Me estado con nosotros en este programa y Pero volveremos a hablar. Que se pueden hacer, claro que y sí, se deben de hacer. Y deberíamos ponerlas más en agenda. Muy amable y muchísimas gracias por estar acá y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, Mávila.